Bendiciones para todos. En esta tarde estaremos analizando este video que me ha llegado sobre un joven llamado Cristian Izquierdo y el sacerdote Luis Toro. El tema era la verdadera iglesia de Cristo. Ya lo estaremos analizando. No te lo pierdas porque ya comenzamos. Me mandaron este video donde me aseguran que este joven pastor dejó sin argumentos al toro y que por fin dio su brazo a torcer. Por favor, escuchemos y veamos este video hasta el final. Pero no podrá demostrar que la iglesia de él es la de Cristo. A pesar de que yo le digo que no se salga del tema, que no se vaya para otro lado, él lo va a hacer. Y ustedes lo van a ver. Porque no puede, no hay citas bíblicas, no hay pruebas bíblicas. Y a las pruebas me remito, aquí lo tengo a él, que no va a ser capaz de demostrar que su iglesia es la iglesia de Cristo, y yo se lo voy a demostrar. Hermano Cristian, adelante. Muchas gracias. Mi nombre es Cristian Izquierdo, soy evangélico. Sí, mi iglesia es Iglesia Vida Nueva Bautista. Los bautistas, nosotros venimos desde el siglo XVI. No es porque ahí nosotros surgimos, porque si vamos a esa falacia anacrónica, podemos decir que el dogma de la Inmaculada Concepción desde el siglo XIX, no, por eso ustedes surgen ahí, ¿verdad? Entonces, yo voy a hablar de por qué nuestra iglesia, si es la iglesia de Cristo, y eso está en base a la doctrina, no está en base tanto a la historia. Porque si vamos a la historia, pues los judíos nos llevan la delantera con sus sinagogas y sus iglesias. Ellos son más antiguos, por lo tanto, no por ser más antiguos implica que tienes la verdad. De hecho, la iglesia de Cristo ni siquiera es un templo, ni siquiera es una parroquia, ni siquiera es el montón de iglesias y monumentos que existen en todo el mundo. La iglesia eres tú, la iglesia soy yo, y la iglesia es todo aquel que guarda el evangelio y conserva la doctrina del Cordero y no la ha cambiado. Acá lo que tenemos que demostrar es qué somos por iglesia. La iglesia de Cristo se caracteriza porque guarda la doctrina que Jesús enseñó. Si la iglesia de Cristo no guarda la doctrina que Jesús dejó establecida en su palabra, es de todo menos iglesia de Cristo. Así que vamos a la Biblia para saber si mi iglesia, ¿sí? Vamos a la Biblia para saber si mi iglesia conserva las doctrinas que Jesús enseñó, o la Iglesia Católica Romana, del cual es el representante el cura Toro, predica un evangelio que Dios no enseñó. Por ejemplo, ¿no? Hablando de doctrinas, estamos que María fue libre del pecado original. Este es un dogma que fue instituido. A ver, respeto, por favor. Este fue un dogma. La verdad, como dijo el padre Luis Toro, cuando la palabra de Dios es expuesta, las personas que no les gusta la palabra la exponen, ¿sí? Yo creo que respetos guardan respetos. Entonces, estoy hablando de la doctrina, por favor. Estoy hablando de la doctrina, ¿sí? Nosotros creemos que el único que fue libre del pecado original fue Jesucristo, para poder ser el autor y salvador de toda la humanidad. Eso es lo que creemos por doctrina. A ver, respete. Nosotros somos iglesias porque seguimos la doctrina que Jesús instituyó en la Biblia. Pero Luis Toro jamás va a probar de que, aparte de Jesús libre del pecado original, María también lo era. De hecho, estoy fundamentando dónde estamos. A ver, por favor, yo sé que no les gusta, pero esta es nuestra doctrina evangélica. A ver, entonces, nosotros como doctrina evangélica creemos de que el único que fue libre del pecado original fue Jesucristo. Esto está en la Biblia. Vamos a la Biblia, pues. Vamos a la Biblia, ¿sí?
La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En el tiempo del padre Luis Toro, él va a tener que demostrar que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, menos María. No va a poder demostrar eso. ¿Sabe por qué no va a poder demostrar eso? Porque estoy leyendo lo que Jesús sí enseñó. Por eso somos iglesia, porque guardamos la doctrina que Jesús enseñó. Entonces, ¿por qué eres iglesia? Porque estás en un templo. Eres iglesia porque te jactas en la historia. Tú eres iglesia cuando guardas la doctrina que está escrita en la palabra de Dios. Y lo que sí está escrita en la palabra de Dios es que el pecado entró en el mundo por un hombre, y así entró la muerte. Por cuanto la muerte pasó a todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nunca vas a encontrar en la enseñanza bíblica, ¿sí? Ya les dije que es iglesia de Cristo, guarda la palabra. No vas a encontrar que María fue inmaculada del pecado original. No lo vas a encontrar. A ver, déjenme terminar mi tiempo. Después pueden decirme lo que quieran. Yo sé que es incómodo para muchos católicos que María, libre del pecado original, no esté en la Biblia. Pero mientras yo creo en esto, me mantengo en la enseñanza apostólica y me mantengo en la enseñanza que hizo Jesucristo. Porque la Biblia de hecho dice lo siguiente, ¿no? Y no sé si me dan la libertad de hacer una sencilla pregunta. Usted me dice sí o no. ¿Sí? Se puede, ¿no? Cristo, ¿usted cree que murió por María? Sí. Cristo murió por María. Claro que sí, por todo. Perfecto. El padre Luis Toro está respondiendo porque estamos hablando de la Biblia para comprobar si realmente creemos en la Biblia para ser iglesia. El padre Luis Toro acaba de decir que Jesús murió por María. Qué bueno que lo reconoce. Porque la Biblia dice en Romanos 5, versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Y usted dijo que Jesús murió por María. Pacatazo. Dijo que nadie lo refutó, pues acá la palabra de Dios lo está refutando. Y déjame seguirlo leyendo. Y dice, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y nuestro estimado Luis Toro reconoció que Jesús murió por María. Ahora lo que él va a tener que hacer es tratar de a ustedes comunicarles de qué pecado murió. Jesús murió por María, ¿para qué? ¿Por sus pecados o por su ausencia de pecados? ¿Por qué murió Jesús por María? La Biblia lo dice. La Biblia dice que Jesús murió por María porque María necesitaba de un Salvador. Lucas capítulo 1 versículo 46 al 48. María dice, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. María está reconociendo la necesidad por un Salvador. Se ha hablado de que nosotros nos creemos santos, de que nosotros los evangélicos creemos que algunos somos sin pecado. Eso es una mentira. La iglesia evangélica, me avisa cuando me faltan 3 minutos, por favor. ¿Sí? 3 minutos. La iglesia evangélica cree que todos somos pecadores. No sé quién les ha engañado de que la iglesia evangélica cree que tenemos algunos santos por acá, de que algunos pastores son inmaculados.
inmaculados. Los únicos que tienen inmaculado son los católicos, como María, ¿verdad, Padre Luis Toro? Entonces aquí está la prueba. Nosotros creemos que por cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Luis Toro va a tener que demostrar que por cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, menos María. Pero lo siento, pero eso no está en la Biblia, así que ya va perdiendo por nocaut, ¿sí? Entonces, es que la verdad no lo va a poder hacer. Ahora, lo más importante y que quede en constancia para toda Latinoamérica. A mí no me importa la fama, a mí no me importa la cantidad de gente que me ve. A ver, a mí lo único que me importa es la multitud de testigos que hay en el cielo y los ángeles que están presentes porque estamos hablando la palabra. Entonces, acá hay algo importante. Con tanto ruido, deben demostrar ese respeto como católicos que decimos tener, ¿verdad? Listo. Entonces, vamos a continuar a pesar de que el enemigo se enfurezca. Vamos a continuar. Ya se reconoció que Luis Toro dijo que Jesús murió por María. Y la Biblia dice de que Jesús murió por pecados. Gracias, muchas gracias. Me quedan 4 minutos, me has dicho baboso. No me insultes. Los evangélicos... Realmente no sé por qué este tipo de personas, así como este pastor, se presta para este tipo de cosas realmente. Si nos vamos a la Biblia, con la declaración que ha hecho el Toro de decir que Jesús murió por María, pues claramente la mete dentro de toda esa cantidad de personas que necesitábamos la muerte y resurrección de Jesús para poder ser salvos. Eso quiere decir que todos nosotros pecamos y fallamos y por ende necesitábamos de la salvación o del perdón gracias al sacrificio de Jesús. Claramente este hombre va a decir un montón de incoherencias y va a torcer un montón de versículos y va a acomodar y todos los malabares que él hace con la Biblia para que las personas que están ahí crean. Realmente es lamentable porque es lo que yo he dicho en otros videos. Están en una iglesia o en un lugar lleno de católicos donde no respetan, donde meten la presión al que está defendiendo su postura evangélica o su postura bíblica y están dándole siempre ellos la razón a este hombre que con solo ver su lenguaje corporal podemos entender que está en aprietos, pero él siempre busca la manera de salir a flote por medio de sus artimañas. Ahora dígame usted, ¿qué piensa acerca de este video? Bíblicamente, este pastor lo noqueó, pero sabemos que a este hombre ni siquiera Dios parece poderle ganar. Bendiciones a todos. Ayúdenme a compartir este video. Y bueno, hermanos, así quedamos después de escuchar este video y también el comentario de este muchacho llamado Germán Pérez, algo así, es un youtuber, donde le da la razón a este Cristian Izquierdo. Bueno, a ver, primero hay que aclarar una cosa. Cristian no es pastor, es simplemente un laico. Me parece que es de Perú y en alguna ocasión tuve la oportunidad de que moderara uno de los debates en los cuales participó un servidor sobre el primado de Pedro. Creo que fue en el canal evangélico de Salvador. Y estuvimos ahí un rato charlando. La verdad es que nunca he debatido con él, pero hay que aplaudirle que cómo es posible que una persona que no tenga ningún argumento en un tema específico, porque el tema era la iglesia, la verdadera iglesia, ¿cómo es posible que aún así vayan y se presenten a tanta gente? O sea, hay que tener mucho valor porque lo que hizo para decir puras cosas incoherentes y fuera del contexto, sí es de admirarse, ¿no? Vamos a darle el crédito. Vamos a darle crédito a Cristian porque lo que hizo sí es de valientes. Porque yo no me iría a parar allá con tanta gente sin tener un tema de conversación y mucho menos un estudio profundo. Porque todo lo que él dijo es totalmente falso y en segundo lugar no se centró en el tema que iban a tocar. Creo que el padre fue muy claro y no solamente con él, ha sido claro con otros evangélicos que también han querido pues refutarlo, han querido ir a retarlo para mostrar la verdad y ninguno ha podido. Esa es la realidad porque la sabiduría del padre viene de Dios y Dios está con él. Entonces nadie ha podido refutar al padre Luis Toro bíblicamente, ni tampoco históricamente. Entonces, punto número 1.
si el joven Cristian, y esto siendo objetivo, sin el afán de nada personal, les digo, yo no lo he tratado, pero por lo que yo puedo ver aquí en este video, es que no se centró en el tema. Y el padre se lo dijo, ya podrá dar vueltas aquí y allá, porque no existen argumentos sólidos y suficientes para demostrar que la iglesia evangélica sea la que él pertenezca, porque son muchas, ya no sabemos cuál es cuál, pero aún así ninguna de ellas tiene pruebas. Él habló un poquito de lo que es los judíos, la historicidad, pero es que recuerden que los judíos se quedaron a la mitad. O sea, los judíos sí son el pueblo elegido de Dios, pero es que ellos se quedaron a la mitad con la revelación. O sea, prácticamente tienen algo a medias y no le creyeron la mayoría de ellos a Jesucristo, que hasta el día de hoy siguen esperando al Mesías. Entonces, estamos hablando de la iglesia de Jesús, la que él funda, del cristianismo. Y en ese sentido, pues la iglesia católica es la que tiene la historicidad. ¿Y por qué es importante tener historia? Porque es como hablar del mismo Jesucristo. Si yo voy a hablar de Cristo, de Jesús, de Nazaret, es porque estoy hablando de un personaje, de un Dios, de una persona que existió en el tiempo y en el espacio, que pisó la tierra. ¿Cómo puede ser que yo diga, nada más hablo de Jesucristo y Jesucristo vive en ti, vive en mí, pero entonces no importa la historia? O sea, imagínense de qué estamos hablando. Jesucristo sí existió y por lo tanto, al pisar esta tierra, al quedarse entre nosotros, al ser Dios por sobre todas las cosas, forma parte de la historia. Es importante. En todos lados donde usted vaya a pararse, el historial es importante. Y yo se lo dije a un pastor un día que debatí allá por el canal de Gutiérrez. Yo se lo dije, donde usted vaya a pararse, su historial va a hablar de usted. Un trabajo, una empresa, algo, lo que sea. Siempre su historial va a hablar, va a ser su carta de recomendación. O sea, eso de que la historia no importa, de que basta con creer en Cristo. Y después, y él mismo lo reconoció, nosotros venimos del siglo XVI. Que él no acepte que ahí nacieron, que ahí surgieron, eso es problema de él, pero todos lo sabemos. No dio ningún solo argumento. Hay que ser claros y no dio ningún argumento. Yo lo notaba como muy nervioso, la verdad. De hecho, me tocó estar viendo ese video desde la primera parte, desde el inicio, porque llegó otro pastor, llegó el pastor Magno y hubo ahí como un acuerdo, un problemilla. Se pusieron a platicar, creo que él subió primero con su hijo, pidieron disculpas, quedaron de comportarse, que porque según hubo un inconveniente allí entre la gente y luego Magno y así. Pero Cristian estaba en la parte de abajo y estaba súper nervioso. O sea, la verdad sí se le pudo notar eso. Súper nervioso, la voz le falló, los argumentos le fallaron. Pero a estas alturas yo ya no sé, la verdad, no sé, sinceramente, si lo haya hecho a propósito. O sea, así como para... Él dice que no le importan los likes, pero resulta que sí. Entonces, a lo mejor puede ser por eso, para que reciban likes, para que vean vistas. Se salió totalmente del tema. Y ya tiempo antes él había realizado un debate con Dimas. No sé si ustedes lo recuerdan, con Dimas Velázquez. Por lo menos ahí se centró en el tema. También salió refutado, pero se centró en los argumentos de la iglesia. Al menos aquí de plano, no sé si le ganaron los nervios, le ganó el miedo, la presión, no sé. Ahora, si yo sé que es un debate donde va a haber gente católica, y la mayoría son católicos, y como él dice, nos respetan, bueno, entonces ¿para qué me voy a meter yo ahí? ¿Sí? Así de fácil, así de sencillo. Si a mí no me agrada la forma de organización de los debates del padre Luis Toro, como evangélico, ¿para qué voy y me meto a la pata de los caballos? Así de sencillo. Pero si yo quiero tener likes, si yo quiero tener vistas, pues entonces sí voy y me meto, aunque me refuten. Entonces, una cosa es lo que él dice y otra cosa es lo que él hace, ¿no? Después menciona que la Inmaculada Concepción no era el tema, definitivamente no lo era. Y una vez él comenta, no, es que así quedamos, dice, es que así quedamos con él y luego no respetó el tema. Bueno, me pongo en su lugar. Si el sacerdote no me respeta a mí el tema, ¿sabe qué? Lo siento mucho, pero usted y yo en privado o en redes sociales, en chat, quedamos de tocar este tema. Y usted, discúlpeme, pero delante de su gente no me está respondiendo con el tema que yo le propuse, me está sacando otro, que sería el de la iglesia, así que yo no le voy a dar pie para eso. A mí me disculpa, pero me respeta el tema de la Inmaculada Concepción. ¿Ven? Así de fácil. Pero ese no era el tema, hermanos. El tema, y el padre acordó las reglas, él lo aceptó, dijo sí, y así se acordaron.
que iba a ser el tema de la verdadera iglesia. Y él tenía que presentar a su iglesia. Yo no sé a qué congregación pertenezca, pero él tenía que hablar de su iglesia. Y algo curioso, porque siempre que platicamos con los pastores, siempre que platicamos con apologistas de redes sociales, evangélicos, sea la denominación que sea, siempre en sus exposiciones terminan hablando de la iglesia católica. O sea, siempre, nunca presentan su iglesia, nunca presentan sus pastores, algo de historia que tengan, no sé, quizá tengan reliquias a lo mejor de algún santo, no sé, lo que sea, pero nunca nos presentan su congregación. No sé si les dé pena, se sienten avergonzados. Yo creo que sí, pero no lo hizo este Cristian, y la verdad es que dio mucho a qué decir. Tal vez le faltó la computadora, porque es una arma muy fuerte para ellos. A lo mejor le faltó, no sé. Todos pecaron, dice, todos pecaron. Romanos por allá del 3:23, si no mal recuerdo. ¿Y quién dice que en ese texto está especificando el caso de María? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo en la teología se cree eso? No creemos que San Pablo esté redactando o se esté centrando en la Virgen María, porque no es el caso. Cuando dice todos, no es absolutamente todos. Ya lo he dicho en varios diálogos. Cuando dice todos pecaron, no es absolutamente todos. María también ocupó de un Salvador y ella misma lo reconoce. Cristian dio la cita, Lucas 1:46-48. Mi alma se regocija en Dios mi Salvador. Claro, pero ¿cómo lo explicamos así en pocas palabras para no enrollarnos tanto? Pues simplemente que Dios la salva a ella antes. Ese antes es antes que después. Valga la redundancia, es antes. El después es luego. Entonces, en una condición general, pues sí, nosotros como humanos normales tenemos que nacer con esa condición, ¿verdad? Pero no está hablando del caso específico de la Virgen María. En ella hay una gracia especial. Es especial, parece que ellos no lo pueden entender porque se lo quitan y lo dejan en normal, cuando el ángel dijo lo contrario: bendita entre todas las mujeres. O sea, la bendición es muy especial, la gracia es permanente, es muy especial y es distinta a la de cualquier hombre. Por eso la distingue: bendita entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. ¿Sale? La bendición es así de grande, igual que el niño que va a nacer de su vientre. Es una mujer especial, es una mujer elegida, que le dio el sí al Señor. Pero en todo caso ese no era el tema, era la verdadera iglesia. A mí sí me hubiera gustado escuchar un poquito más de su iglesia, que nos contara quién la fundó, de dónde vienen, no sé, algo. Es más, hasta cómo se convirtió él. A mí me hubiera gustado escuchar, porque digo, al menos sé cómo llegó a esa iglesia, pero el tema era la iglesia, no era la Virgen María. Y ya luego lo que metió del pacatazo y todo lo que dijo, eso ya nada más lo dijo por decir, hermanos. Habló de la gente también, de que no respetaban. Curioso, ¿no? Curioso, porque cuando uno va a los foros evangélicos, la mayoría, no todos, pero la mayoría son anticatólicos. Y te hacen trampas. Cuando son debates en redes sociales, te hacen trampas, te interrumpen mucho, la cámara les falla, resulta que el internet ese día no estaba bien. Y así se la pasan. Y te la aplican una vez, te la aplican dos veces, y ese es su plan que tienen. Después terminan los debates, te hacen un video por allá y no es objetivo. O sea, simplemente son hasta memes a veces lo que hacen. Y ahora cuando uno realiza ese tipo de cosas, ya no les parece. ¿Ven cómo hay doble moral ahí? Cuando el público católico no respeta, dicen ellos, son ofensivos, no son caritativos. Pero cuando es el público evangélico que no respeta, entonces no dicen nada. Pues hay que ser respetuosos. Efectivamente sí, tenía su tiempo para hablar, se le dio su tiempo. De repente luego sí hay personas que se les suben los ánimos. Y es que más que nada desesperó a la gente. La desesperó porque no se centró en el tema. Yo les apuesto que si él hubiera hablado, si hubiera centrado en el tema de la iglesia, la gente lo hubiera escuchado. Pero no lo hizo. Entonces la gente, obvio, están en el rayo del sol, están parados, había varios ahí. Se desesperan. Háblanos de la iglesia, queremos conocer tu iglesia. Y por eso la gente comenzó a abuchearlo, comenzó a decirle cosas. Sí, ya unos más desesperados por la cuestión, pues comenzaron a decirle algunas cosas ya de más. Pero bueno, él sabía lo que se metía, entonces tiene que aguantar porque así es esto.
Hermanos, la verdad es que lo he visto a él dar enseñanza así de repente, pero sobre todo hacer videos en contra de la Iglesia Católica, junto con otros apologistas. Y en todos los que yo lo he visto así vagamente, se había centrado en el tema. Les digo, a lo mejor la computadora, el Logos, que es un programa donde sacan ellos la información, a lo mejor le ayudó mucho. Pero yo estoy seguro, estoy casi 100% seguro que aún los apologistas más estudiados para ellos, que están en redes sociales, en persona, no es lo mismo. En persona no te van a decir los mismos argumentos, el mismo lenguaje que tienen tan técnico a veces, no te lo van a manejar. ¿Por qué? Porque se ayudan de la computadora. Y esa es su forma de trabajar, su forma de manejarse. Así para que lo sepan ustedes y quienes vayan a quererlos invitar a ellos, ya tienen que estar sabedores que ocupan la computadora y ocupan información a la mano, o se ayudan entre ellos, mandándose mensajes, mandándose WhatsApp para ver las respuestas a las preguntas. Y así es, con tal de simplemente tener aquí audiencia, no les importa la verdad. Así lo que diga la Biblia, dicen ellos, no nos interesa. Cuando la Biblia dice en la carta de Judas, y yo les he presentado ese texto en otros videos que he hecho sobre la Virgen María, también ahí da pauta a que hay elegidos de Dios, que Él mismo los salva, los guarda sin caída. Precisamente es lo que pasó con la Virgen María. Ella fue salvada, nosotros no decimos que no fue salvada. Por eso el Padre Luis dijo, sí, no hay problema con eso. Cristian apenas descubrió que aceptamos esa realidad. Está escrito, Lucas 1:46, él mismo lo dio, al 48. Entonces simplemente decimos que ella fue salvada antes. Y por eso ella pues no es con la misma condición que nosotros. Así de sencillo. No sé por qué es tan complicado, hermanos, entender esto entre los protestantes. Yo no sé. A lo mejor puede que una persona que no esté tan instruida, tú se lo explicas y lo entiende bien fácil. Pero es a veces el celo tan anticatólico que tienen que ya no conocen fronteras ni límites, hermanos. Pues ahí está. Y luego todavía este Germán piensa que está en la verdad y lo apoya. O sea, ni siquiera se centró en el tema de la iglesia. Y yo no paro de repetir esto porque es que es la verdad. Si no estaba preparado, si se puso nervioso, si sintió la presión de la gente, la verdad es que mejor no hubiera subido, hubiera esperado otro momento mejor y se hubiera retirado. La verdad, porque lo que fue a hacer allí no fue lo mejor. Y se lo digo con todo el respeto. Pero bueno, pues ahí queda este video, hermanos. Déjenme en los comentarios a ver qué les parece. Si ya lo han visto debatir a este joven laico llamado Cristian Izquierdo, ¿qué les parecieron los argumentos del Padre Luis? ¿Y qué citas bíblicas les han dado a ustedes también sobre la iglesia? Algunos hermanos separados. Pues ahí queda este video para las redes sociales. Cuídense mucho. Mi nombre es Alex, apologeta católico, y te invito para que me regales un buen like, por favor. Te suscribas y no te pierdas ninguno de mis videos. Cuídense mucho y que Dios me los bendiga. Chao, chao.